Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una bella puntada que ustedes pueden utilizar para muchos proyectos. Recuerden que yo les doy la idea de la puntada y ustedes deciden qué tejer. Voy a estar utilizando esta marca, esta lana de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor y mi gancho de 3 milímetros. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance. Comenzamos haciendo nuestro nudo y vamos a hacer cadenas. El múltiplo de esta puntada es 6 más 1. Quiere decir que ustedes se van tejiendo de 6 en 6 hasta tener los centímetros necesarios para su proyecto. Una vez que tengan el múltiplo de 6, le van a estar agregando una cadenita extra. Por eso se dice que es múltiplo de 6 más 1. Tengo aquí 36 cadenas, que es mi múltiplo de 6. Ahora sí le estamos agregando una cadena extra para tener múltiplo de 6 más 1. Comenzamos, tomamos la lazada y nos saltamos 1, 2, 3 cadenas y en la número 4 hacemos un punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Esto es un punto alto. Contando estas 3 cadenas que dejamos al inicio, tenemos 2 puntos altos. En la siguiente cadena hacemos otro punto alto y tenemos 3. En la siguiente, punto alto y tenemos 4. Tomamos la lazada, nos saltamos una cadena y en la siguiente hacemos un punto alto, una cadena y en la misma cadenita otro punto alto. Estamos creando una V. Así tenemos la V. Tomamos la lazada, nos saltamos una cadena y en la siguiente hacemos un punto alto y en los siguientes 2 cadenitas hacemos otro punto alto para tener el total de 3. Tenemos los 3 puntos altos. Lazada, nos saltamos una cadena y en la siguiente repetimos la V, que es punto alto, una cadena y punto alto en esta misma cadenita. Lazada, nos saltamos una cadena y volvemos a repetir nuestros 3 puntos altos. Esta es la secuencia que deben de seguir por la primera vuelta. Llegué aquí al final y miren, al final tenemos que tener 4 puntos altos, los mismos como comenzamos. Para la vuelta número 2 levantamos una cadena y giramos y en el primer punto estaremos tejiendo punto bajo, 2 pestañas y cerramos. En el siguiente introducimos 2 pestañas y cerramos. Tenemos 2 puntos bajos, 3, 4 y aquí es el punto alto de la V, ahí hacemos el número 5. Aquí tenemos la cadena de separación, aquí estaremos haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 y en el siguiente punto alto un punto bajo. Así, y continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar a la cadenita de separación, o sea al último punto o al primer punto de la V. Tenemos 4 y aquí está la V. Miren, en el primer punto hacemos el número 5, 3 cadenas,
nos saltamos la cadenita de separación y continuamos 5 puntos altos, 3 cadenas y 5 puntos altos. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Llegué aquí al final y nos debe de quedar algo así. Al final también tenemos 5 puntos bajos. Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas que nos equivale al primer punto alto. Vamos a estar repitiendo la vuelta número 1 de la secuencia. Tomamos lazada, nos saltamos este punto bajo, este también, y en el tercero estaremos creando nuestra V. Punto alto, una cadena y en el mismo punto un punto alto. Tomamos lazada y nos venimos aquí donde están las 3 cadenas y dentro estaremos tejiendo 3 puntos altos. Como les digo, estamos repitiendo la vuelta número 1 de la secuencia de los 3 puntos altos y la V. Tenemos nuestros 3 puntos altos. Lazada, nos saltamos 1, 2 puntos. En el número 3 hacemos la V, que es punto alto, cadena y en el mismo punto alto. Nos vamos a las 3 cadenitas y repetimos 3 puntos altos dentro de ahí. Tenemos los 3 puntos altos, nos saltamos 2 puntos, en el tercero repetimos la V. Esto es lo que van a estar siguiendo por toda esta vuelta. Terminé mi vuelta y aquí miren, me voy a saltar 2 puntos y en el tercero estaré tejiendo la V, punto alto, cadena y punto alto, y en el último punto estaremos terminando con un punto alto tal como comenzamos. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos y en el primer punto tejemos nuestro punto bajo. En el siguiente, que es el de la V, miren, aquí está la V, aquí tejemos punto bajo, tenemos 2, hacemos nuestras 3 cadenas, nos saltamos la cadenita y vamos a estar tejiendo nuestros 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí está el de la V, es el número 5. 3 cadenas, nos saltamos la cadenita de separación y repetimos 5 puntos altos, 3 cadenas, 5 puntos altos. Llegué aquí al final de esta vuelta y para terminar debemos de hacer un punto alto en el último punto. Y ahora sí tenemos terminada esta vuelta. Para la siguiente se tiene que repetir la de los puntos bajos, hacemos una cadena y giramos. Vamos a estar tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar a la cadenita de separación de la V. Tres cadenas, 1, 2 y 3, nos saltamos esta cadenita y hacemos nuestros 5 puntos bajos. Estamos siguiendo la vuelta número 2 de la secuencia, ¿recuerdan?
punto bajo, cuando lleguemos a la cadenita de separación 3 cadenas y continuamos con nuestros puntos bajos. Continuamos repitiendo estas vueltas hasta que ya tengan su proyecto terminado o hasta que ya se hayan aprendido la puntada. Le voy a avanzar unas vueltas y les voy a mostrar cómo es que se mira. Y bueno, amigos y amigas, así es como se ve. Espero que puedan apreciar bien la puntada, pero miren, es muy bonita y muy fácil de tejer. Esta puntada me gustó mucho para una faldita para el vestidito o una faldita en sí, así nada más la falda, pero es muy bonita y muy fácil de seguir. Espero que se animen a tejer algo con ella y si es así, por favor me lo dejan saber en comentarios. Recuerden que yo siempre estoy por ahí leyéndolos. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final, si es que así lo hicieron. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto en un video nuevo. Bye.